Cordial saludo. Vamos a realizar el paso número 3 de análisis de circuitos. En este caso, realizar el estudio y el comportamiento de un circuito RLC. Los integrantes del grupo son Angie Valeria López, César Fernando Martínez, José Alfredo Vergara, Luis Fernando Rivera y Daniel Fernando Cardoso. El instructor Daniel Esteban Serrano, grupo 11. Para este caso utilizamos el circuito número 4, el cual corresponde a un circuito RL, una resistencia y una bobina. Entonces definimos que el voltaje es pico, de acuerdo a la fórmula W2pi por F, el voltaje en función del tiempo, que es igual a B voltaje, Bm por el seno de Wt más o menos teta, sería 12 voltios del seno de 2pi por la frecuencia que nos da el ejercicio, que es de 2 kHz por tiempo más teta. Entonces tendremos el voltaje de 12 voltios seno de 12.566,3 función de tiempo de teta. Hallamos el voltaje inicial respecto al ángulo utilizando fasores. Entonces voltaje es igual a 12 voltios por raíz de 2 sobre 2, lo cual nos daría 8.485. Teniendo en cuenta que utilizamos fasores, decimos que el ángulo es de 0 grados debido a que aún no se han presentado cambios en la fase del voltaje inicial. Entonces tendremos el voltaje inicial es igual a 8.485 voltios del ángulo de teta, lo cual comprobamos realizando simulación. Tenemos 8.47 voltios, un valor aproximado a lo hallado matemáticamente. De aquí tenemos que definir que el multímetro mide aproximadamente el 70,7% del voltaje pico. El voltaje pico corresponde a 8.485 en ángulo de teta de nuestra fuente, lo cual hallamos mediante la simulación. Ahora tenemos que hallar la reactancia inductivas para cada bobina. La reactancia inductiva se mide en, para la bobina número 1, 2 por pi por la frecuencia por el valor de la bobina. En este caso nuestra primera bobina equivale a 10 milihenries, la segunda también. Entonces podemos hacer el valor de una y damos el valor de la otra a la vez. Entonces el valor de nuestra reactancia inductiva en la bobina es de 125.66 ohmios en ángulo de 90 grados, de acuerdo a que en las bobinas el voltaje se adelanta en 90 grados. Entonces, como le incluimos un ángulo a la bobina, entonces podemos darlo en función de resistencias, entonces por eso lo damos en valor de ohmios. Ahora realizamos la reducción del circuito teniendo estos valores, el voltaje inicial y la reactancia inductiva de las bobinas. Entonces para el primer circuito tenemos en serie una resistencia y la bobina, entonces a eso lo vamos a llamar ZA. Entonces, como la resistencia no interfiere en la fase, entonces podemos decir que el ángulo de la resistencia respecto a la fase es 0, lo cual tenemos acá 50 ohmios, ángulo de 0 grados, más la reactancia inductiva de la bobina, que es 125.66 en 90 grados. Entonces para esta reducción de este circuito, el valor de la reactancia hallada
de la resistencia hallada sería de 135.24 ohmios en ángulo de 68,30 grados, lo cual ya llamaremos ZA. Continuamos con la reducción del circuito. Podemos definir de que tenemos una resistencia, una bobina y el nuevo componente hallado, que es igual a ZA, que corresponde a la resistencia número 2 y la bobina número 2. Como tenemos la bobina L1 y ZA en paralelo, entonces realizamos operación en paralelo para hallar la resistencia de estas dos. Entonces se dice que resistencia inductiva, reactancia inductiva de la bobina ZL1 es igual a 125.66 ohmios en ángulo de 90 grados por la resistencia inductiva de ZA, 135.24, y abajo sobre la suma de estas dos. Entonces a esto lo llamaremos, a este conjunto lo llamaremos ZB, equivale a 66.32 ohmios en ángulo de 79.55 grados. Continuamos con la reducción del circuito. Únicamente hagamos con los componentes R3 y ZB, que llamamos a la reducción de ese circuito. Entonces aquí podemos identificar la reactancia de resistencia total del circuito, la impedancia total del circuito. Entonces el valor de la resistencia 3 más la impedancia de ZB, entonces sería igual a 220 ohmios en ángulo de 0 grados, que equivale al valor de la resistencia en ángulo de 0 grados, más la impedancia de ZB, que fue el que hallamos anteriormente. Esto nos daría 241.02 ohmios en ángulo de 15.70 grados. Nos quedaría el circuito final así. Entonces, mediante la ley de Ohm se definirán los valores de las corrientes y los voltajes en cada uno de los componentes del circuito. Entonces empezamos que corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia, la impedancia total. Corriente total es igual a 8.485 voltios en ángulo de 0 grados de acuerdo a los fasores sobre el valor de la impedancia total, 241.02 voltios en ángulo de 15,70 grados, que fue el que hallamos acá. Eso nos da 35 miliamperios en ángulo de menos 15.70 grados. Entonces, como R3 y ZB corresponden a ZT,